Bueno, en esta hora entonces vamos a dar inicio a la palabra del Señor en esta mañana y tenemos el privilegio con nosotros a nuestro hermano Eduardo Pérez, anciano del primer anciano de la iglesia de Maranata. Así que hermano, esta mañana nos acompaña con sus dos hijas y su esposa aquí. Gracias hermano por acompañarnos y que el Señor les bendiga en esta hora. Amén. Feliz sábado, hermano, bendiciones a todos. Amén. Me siento muy agradecido con mi Dios por el privilegio y la oportunidad que me brinda en esta mañana de presentar su palabra en esta mañana y compartir la palabra con ustedes. Amén. Mi hermano, debe ser un privilegio estar aquí. Este es un privilegio que los ángeles quisieran tener. Ángeles, seres perfectos que Dios creó en los cielos y tenían gustosos de estar aquí. Pero Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros, seres pecadores, personas con defectos de carácter. A lo largo de la historia de este mundo, Dios ha utilizado a hombres con virtudes y defectos para llevar su palabra. Por lo tanto, es un privilegio cada vez que presentamos la palabra de Dios, sentirnos privilegiados por el Señor, porque ven nosotros vacías útiles para utilizar para llevar su palabra en esta mañana. Mis apreciados hermanos, el tema que tengo en esta mañana es un tema muy interesante. Ya me siento un poco comprometido con alguien que me dijo que esperaba que el tema de hoy estuviera muy interesante. Estoy comprometido con Elías. Y el tema a la vez es un poco delicado, pero es un tema, mis hermanos, que debemos predicar. Es el tema que debemos dar a conocer al mundo, en este mundo que está lleno de pecado, que podemos ver el pecado a cada momento de nuestras vidas, al salir a la calle, en los medios de comunicación, en las redes. Vemos que el enemigo ha hecho su trabajo, pero Dios también ha hecho todavía su trabajo mejor. Y mis hermanos, para hacer un poco de historia, sabemos cómo inició el pecado en este mundo. Por la palabra de Dios tenemos indicios que nos explican cómo un ser perfecto, y eso nos llama la atención a los estudiosos de la Biblia, a los que estudiamos la palabra de Dios, un ser perfecto, cómo se llenó de envidia en el cielo. Y a veces humanamente nos resulta un poco difícil entender cómo este ser privilegiado en el cielo, un querubín protector, que pudo haber estado ante la presencia de Dios en el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos, o sea, no era cualquier ángel. Podemos decir humanamente un ángel con rango, ¿verdad? Como este ser se llenó de envidia, y podemos notar que de repente humanamente nosotros también en este mundo podemos sentir algo de eso. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque uno de los grandes pecados del diablo, de este enemigo, de este ángel, fue la envidia en el cielo. Y sabemos que él formó una rebelión en el cielo por esa envidia, porque él quería estar de repente allí donde estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no se conformaba con ser un ángel más, un querubín más. Él quería tener poder y ser más allá. Él quería formar su reino. Y como todos sabemos, este ser formó una rebelión, como vemos a veces aquí en este mundo. Formó una rebelión en el cielo, en un lugar perfecto, que es algo inexplicable. Pero ¿sabe qué nos demuestra esto? Que Dios es un Dios de amor. Que a pesar de que nosotros somos rebeldes, que a pesar de que nosotros vemos de repente en el hogar, en la calle, en la iglesia, que el pecado prospera, Él nos deja. Él nos deja. Y así mismo Él actuó con este ser. Él lo fue dejando, y con la intención de darle una oportunidad. Y mi hermano, la palabra de Dios nos enseña que en el cielo hay millares y millares de ángeles. Imagínense, le puede poner los números que usted quiere, los ceros que usted le ponga. Y este ser logró que 1/3 de esos ángeles cayeran aquí a tierra.
Eso nos lo dice en Apocalipsis 12, 6. Que un tercio de esos ángeles cayeran aquí, que no quisieron tener una autoridad del Dios verdadero, que no quisieron obedecerlo. Porque recordemos que si no queremos o no dejamos que el orgullo o la envidia nos llene, estamos sin querer cayendo en el terreno del enemigo. Y leí un libro que estaba tratando de recordar el nombre, pero se me olvidó. Estaba leyendo un libro con respecto a este tema de la hermana White, que hablaba, creo que es Historia de la Redención, ese mismo, donde los ángeles del cielo le pedían, los ángeles buenos le pedían a estos ángeles que recapacitaran, que meditaran, pero fue, por así decirlo, por el gusto, porque ellos no quisieron. Este ángel se le metió entre ceja y ceja que su plan iba de frente. Incluso lo describe que los ángeles buenos lloraban y le pedían. O sea, créanme, mis hermanos, cuando yo leí esa expresión, eso me conmovió. Imagínense que usted le esté pidiendo a alguien en este mundo que está en un error. Mi hermano, no hagas esto, no cometas este error. Y te llora esa persona porque esa persona quiere lo mejor para ti. Pero yo me pongo a pensar que este ser estaba tan lleno de orgullo, de envidia, que eso no lo doblegó, no lo puso a meditar. Y conocemos la historia. Conocemos la historia. Y no hubo más lugar para estos ángeles y Dios los arrojó en el cielo. Dios pudo haber destruido estos ángeles. Lo pudo haber hecho. ¿Y quién se lo podría cuestionar? Nadie. Porque Él es Dios. ¿Ah? Recordemos, digo, no puedo hacer esa comparación, pero aquí en el tiempo de los militares que no estaba de acuerdo con el general, lo suicidaban. ¿Ustedes creen que esos soldados estaban, los que quedaban vivos, estaban por amor al general o por temor? Por temor. Y así mismo pudo haber pasado en el cielo, pero Dios en su infinito amor y misericordia y sabiduría, Él sabía que eso no era el plan correcto. Él tenía que reivindicar su carácter en el cielo. Pero sabemos que esa historia continúa aquí en la tierra, lastimosamente. Y como conocemos la historia de Génesis, sabemos que Dios creó un mundo perfecto. Y esa es otra de las cosas que yo me pongo a meditar y a pensar. Imagínense que llegue una persona y le diga, y lo lleve al campo y le diga y le enseña una finca de miles y miles de hectáreas y le dice, todo esto es tuyo, todo esto es tuyo. Puedes comer, puedes hacer, puedes lo que tú quieras, pero tú ves aquel arbolito que está allá, ese es mío, ese es mío. Y ya, oiga, pónganse a pensar, qué fácil, qué negocio más redondo, todo es tuyo, solamente aquel arbolito que está allá. De repente Adán y Eva, y lastimosamente tenemos que decir que Eva se quedaba viendo el arbolito y decía, pero oye, ese arbolito a este y a los demás. Y bueno, se alejó de Adán. Sabemos que se alejó de Adán y por curiosidad quedó en el terreno del enemigo, hermano. Y cuántas veces nosotros, por curiosidad, por ir al lugar equivocado, por estar donde no debemos estar, han pasado tantas cosas. Hasta un balazo le han dado a las personas por equivocación. Y lo peor que podemos hacer, mis hermanos, es caer en el terreno del enemigo. Algunos tienen el privilegio pues, de que de repente están en el terreno del enemigo y se apartan, pero no todos tienen esa voluntad. Y mis hermanos, sabemos la historia. Sabemos pues que Eva cometió ese error. El enemigo le engañó. Sabemos que Adán y Eva eran ¿quién? Eran los mayordomos de este planeta, de este mundo perfecto. Y al Eva ceder, se dio el esposo y estamos en la condición que estamos. Le puso en bandeja de plata un mundo perfecto, el cual Dios le había dado con tanto amor, con tanto cariño, que ellos cuidaran, labraran. Imagínense, hermano. De repente nosotros podemos pensar y meditar. Oye, pero esa tentación estaba facilita. Pero yo le aseguro que si yo hubiese estado ahí, que si algunos de nosotros hubiésemos estado allí, cometemos el mismo error.
cometemos el mismo error, porque a veces es fácil para nosotros humanamente criticar a los demás, pero somos humanos y no sabemos qué vamos a hacer. Si nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, vamos a cometer errores inimaginables, hacer cosas que después vamos a recapacitar si recapacitamos y decir, oye, cometí este error. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado eso? Oye, ¿cómo yo hice este error? Pero bueno, sabemos que Dios, cuando Él dice, en ese momento que le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese fruto porque iban a morir, de repente ellos vieron que no murieron en ese día, ¿verdad? Pero iban a morir y murieron, ¿verdad? Porque ellos estaban creados de tal manera que ellos eran seres que no iban a morir, no iban a sufrir. Y así fue como inició el pecado. ¿Y qué pasó con eso? Le dimos porque somos parte de esa fiesta. Adán y Eva le dieron al enemigo en bandeja de plata este mundo. Por eso es que este mundo está lleno de pecado, de violencia. Y mis hermanos, pero Dios, vemos un Dios amoroso, misericordioso, que no nos abandona. Enseguida se activó el plan de la redención para salvar al mundo, para salvar al hombre del pecado. Dios tenía su plan. Esto no lo agarró de previsto. Dios sabía que el hombre iba a fallar o podía fallar. Eso es nuestro auto, que tenemos una llanta de repuesto. Y nosotros, bueno, yo tengo una llanta de repuesto. Quizás algunos la tienen flat, pero Dios tenía su repuesto. Y le aseguro que tenía más planes. Y mandó a su hijo. ¿Por qué? Mandó a su hijo. Y eso es muy interesante. Porque como un ser humano, en este caso Adán y Eva, le dieron, o Satanás le quitó el dominio de este mundo, un ser humano tenía que venir y quitárselo a él. Y en la cruz de Calvario, Dios mostró su amor a este mundo y derrotó al enemigo. Y sabemos, mis hermanos, que el diablo no fue arrojado una vez del cielo, 2 veces. La primera cuando se reveló en el cielo, y recordemos que él, al cederle a Adán y a Eva este mundo de pecado, él tuvo el dominio, porque en el libro de Job, si me acompañan en la lectura del libro de Job, ¿qué nos dice el libro de Job? Job capítulo 2. Job capítulo 2, ¿qué nos dice? Nos dice que aconteció, 2:1, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. ¿Quién? Vino Satanás en medio de ellos. Y es interesante, mire que el diablo se presentaba, o sea, el diablo es un descarado, es un sinvergüenza. Él iba en representación de este mundo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y la historia ya la conocemos. Este no es el tema de hoy, esta es una breve introducción. Conocemos la historia que le sucedió al pobre Job. Pero ahí podemos ver que Satanás tenía el dominio en esta tierra. Y Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, por Adán y a Eva, por todas las personas que a lo largo de los siglos se han entregado a Él y están muertos. Y Él vino a morir por cada uno de nosotros y reclamar lo que le pertenece. De repente, humanamente, podemos notar que este mundo está cabeza para abajo. Porque eso es lo que ven, un mundo sin control. Pero Dios está al control de los acontecimientos. Eso es lo más maravilloso que podemos decir en esta mañana. Y mis hermanos, el propósito de este tema en esta mañana es mostrar, porque el título del tema es 2 poderes, un cordero y un vencedor. ¿Por qué 2 poderes? Porque a lo largo de la historia Dios ha utilizado muchos poderes para doblegar a su pueblo, Satanás, para poder derrotar al hombre, al ser humano. Pero hubo 2 poderes que en estos últimos tiempos ya uno se presentó y otro está por presentarse. Pero aunque hay 2 poderes que usó y usará el enemigo para imponer adoración, porque el problema que tenemos en este mundo es un problema de adoración, un problema cómo le adoramos a nuestro Dios. Y por medio del cordero podemos salir victoriosos y solo adorarlo al único que tiene que ser adorado, que es a nuestro Creador. Y mis hermanos, hay 2 grupos. Y un grupo es los que deciden tomarse en serio, mis
saber los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como cita el versículo de memoria, que nos dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Imagínense, de ira. Cuando él fue arrojado del cielo por segunda vez, él no fue arrojado, él no salió contento. Él salió porque él sabe que tiene poco tiempo y él no quiere perderse solo. Ustedes no han escuchado esta expresión de personas que tienen algún problema o están mal, qué sé yo. Me voy a morir, pero yo no me quiero morir solo. Y empieza a matar un poco de gente. Por decir un ejemplo, de tanto. Bueno, así mismo está Satanás. Él está desahuciado, él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces aquí nos dice que se fue a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella. Y no es cualquier grupito, mis hermanos. Es con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Esa es la guerra campal. En este mundo, mis hermanos, tenemos una guerra campal, sin tregua. De repente, humanamente, muchos de los que no conocen, no saben, no se dan cuenta, pero somos los protagonistas de esta guerra. Porque el enemigo no descansa, pero Dios tampoco. Y Dios nos dejó su palabra para que estemos atentos, así como a lo largo de la historia, le habló a los profetas, le habló a todo el mundo de su plan de salvación. Pero tenemos otro grupo, mis hermanos. ¿Cuál es ese otro grupo? Los que escogen las tradiciones humanas. Y mis hermanos, cada elección de los que estamos aquí sentados, de las personas en este mundo, cada elección que hagamos tiene consecuencias eternas. ¿Qué consecuencias son? Una para vida eterna y otra para muerte y destrucción eterna. Y lastimosamente allá afuera hay muchas personas que no conocen, que no saben lo que está sucediendo, lo que pasó en el pasado y lo que va a suceder. Y nosotros tenemos ese privilegio de saber dónde nace el río, dónde pasa y dónde va a desembocar. Y mis hermanos, podemos buscar un ejemplo en Marcos 7 del 5 al 8. Podemos buscar Marcos 7 del 5 al 8 para ver qué nos dice de ese grupito que elige tradiciones humanas o mandamientos de hombres. ¿Qué nos dice? Nos dice, el 5 nos dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición? Miren, a la tradición de los ancianos, sino que comen pan, con manos inmundas. Entonces aquí vino la respuesta de Jesús. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Miren, Isaías. Jesús está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Como está escrito, este pueblo de largo me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y el otro dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y hermanos, podemos ver que no nada más en estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas en el mundo siguen tradiciones y mandamientos de hombres, sino del tiempo de Jesús y todavía más atrás, que es lo que vamos a estudiar brevemente en esta mañana. ¿Por qué? Porque Satanás, mi hermano, es un estratega. Una de las cosas que tenemos que decir del enemigo es una persona que piensa, que analiza, pero sabemos que arriba de él, hay un Dios que se llama poderoso, porque Satanás a través de las edades y de los siglos ha influenciado en las mentes para lograr sus objetivos. Cuando nos dejamos nosotros dominar por el enemigo, estamos siendo influenciados por el mismo Satanás a hacer cosas malas. ¿Por qué? Porque para el hombre, Satanás, su objetivo es que el hombre no adore a su creador, que no adore a Dios, sino que por medio del razonamiento y de filosofía humana, él quiere confundir las mentes de muchas personas. Y sabemos que la palabra Babilonia significa confusión. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Y mi hermano, quiero llevarle un pasaje bíblico, pero antes de llevarle ese pasaje bíblico, que es en Jeremías. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en pecado. Tenían una adoración por, de repente, costumbre, no por querer adorar a Dios verdadero. Y el sacerdocio del pueblo de Israel se había corrompido. Y mi hermano, sabemos que cuando la cabeza, el líder,
no están bien con el Señor, todo lo demás se daña. Todo lo demás. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaba corrompido, el sacerdocio estaba corrompido. Busquemos, mis hermanos, Jeremías 8, 16 al 18. ¿Qué nos habla Jeremías 8, 16 al 18? Aquí, esto es muy extenso. Esto es muy extenso, pero voy a hablar brevemente. Estos pasajes nos hablan acerca de las abominaciones de Judá, de Jerusalén. Mi hermano, y hoy en día el mundo está lleno de abominaciones. Está lleno de abominaciones. Pero vamos al versículo 15. Pero antes del versículo 15 podemos hablar de que había otras abominaciones antes que esta. Y el profeta, el ángel decía al profeta, mira esta abominación. El profeta miraba y le decía, ve y mira, pero te voy a enseñar otras. Y así se lo fue llevando, hasta que a lo último le dijo, mira, vas a ver aquí todavía una abominación peor. Y en el 15 nos dice, luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. Y el 16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, en la entrada del altar, en la entrada y en el altar, vio como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. Y mi hermano, lo más triste de esta cosa, de este versículo, es que ellos estaban allí, pero no estaban adorando al único Dios verdadero, estaban adorando al sol, mostrándose hacia el oriente. Imagínense cómo estaba el sacerdocio en ese momento. Y el 17 dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican en ramo a sus narices. O sea, en este versículo uno quiere decir que habían llenado toda la tierra con pecado, con maldad, y todavía se la llevaban al templo. Allá le llevaban y se ponían a adorar al sol. Y entonces Dios hace como un llamado, dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tener misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Aquí vamos a hacer otra breve pausa, mis hermanos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Ya la última abominación, la cual el Señor consideraba la peor de todas, que adoraban al sol. Adoraban a las criaturas en vez del Creador. Y mis apreciados hermanos, el diablo es muy astuto, como le estoy diciendo. Él sabe que en estos tiempos la gente no va a adorar el sol en forma literal. Usted no va a ver, yo imagino que en aquella época había gente que se arrodillaban al sol y arrodillarse y adorarlo. Él no va a poner a la gente a arrodillarse delante del sol o a adorar una imagen del sol. Pero ¿sabe qué se va a hacer el enemigo? Va a hacer que las personas adoren en el día del sol. Y eso es lo que está aconteciendo en el mundo. En el mundo. Y esto lo digo con mucho respeto. Porque cuando yo conocí estas cosas, yo me estremecí. Pero no hay nada más malo y peor. Uno se entera de estas cosas y vivir en la ignorancia. Seguir viviendo en la ignorancia. Porque tenemos un Dios amoroso que en su palabra nos dio las pistas, nos dio las señales para que sepamos en qué tiempo estamos viviendo y cómo debemos adorarlo. Entonces, los babilonios adoraban al sol, mis hermanos. El imperio romano a lo largo de la historia ha logrado que el hombre de la actualidad adore de esa forma. De repente, como le dije, no adorando el sol, pero adorando en el día del sol. Entonces, Satanás, a través de agentes humanos, busca la alianza a lo largo de la historia de este mundo con poderes políticos y religiosos para intimidar a los verdaderos hijos fieles de Dios. Y así es que él ha ido logrando su objetivo por medio del engaño, de las falsas doctrinas y de la confusión. Entonces utiliza estos poderes políticos religiosos para intimidar por medio de ¿qué? ¿Cómo intimidaba en la Edad Media? Por medio de la persecución, por medio de la violencia, por medio, es más, si tenían que mandar a asesinar, lo hacían, lo hacían. Y
las personas que no estaban de acuerdo con sus principios, sus ideas, ahí tenemos una forma de que la persona se alinee. Y recordemos, mi hermano, como le dije, es un problema de adoración, porque recordemos los tres jóvenes hebreos. ¿Recuerdan la historia de los tres jóvenes hebreos? Tres jóvenes son los que se opusieron. Y allí sabemos que no había solamente tres jóvenes hebreos, ahí tenían que haber más judíos, pero la mayoría sucumbió ante el mandato del rey Nabucodonosor. Recordemos la historia, no podemos entrar porque son las 2 de la tarde y estamos aquí. Recordemos que este fue un rey que se llenó de gloria porque Daniel le interpretó el sueño y que le dijo que la cabeza de oro era él y que venían otros imperios. Pero ¿el que hizo? Él hizo toda la estatua de oro y pidió que todo el mundo que se le adorara. Hoy en día la gente no se va a arrodillar, bueno, aunque sí hay gente que adora imágenes. Y recordemos eso, que solamente tres jóvenes estuvieron dispuestos a no ceder. Y en el tiempo del fin va a haber un grupo, lastimosamente nos dice que va a ser un remanente. Un remanente, y con la ayuda de Dios debemos estar allí, que es el que se va a poner a rendirle culto a este poder. Y mis hermanos, en el pasado sabemos que Satanás utilizó el imperio romano por medio de los emperadores. Como le dije, que utilizaba seres humanos, los emperadores o los césares, para seguir o perseguir al pueblo de Dios. Y recordemos que Jesús fue crucificado en ese periodo. Por eso que no es fácil identificar este poder. Entonces, y posteriormente nace otro poder, que todos sabemos y no podemos entrar en detalle, que es el cuerno pequeño, que de pequeño en lo personal siento que no tenía nada de pequeño, porque tenía mucho poder. Y hoy en día lo estamos viendo. Que nos habla el libro de Daniel y Apocalipsis. Lo que conocemos hoy día como la Roma papal, pero vamos a hablar ya de estos dos poderes. Pero para poder hablar de estos dos poderes tenemos que estudiar, tenemos que estar empapados en el libro de Daniel y Apocalipsis. Pero en esta ocasión vamos al libro de Apocalipsis 13, que en este capítulo nos habla de las dos bestias, y por el tiempo no podemos profundizar todos los detalles, pero sabemos lo que nos dice Apocalipsis 13, que nos habla de las dos bestias. Nos habla, por ejemplo, en Apocalipsis 13, del 1 al 9, nos da un sinnúmero de características. La pueden leer después, ¿verdad? Pero podemos hablar de que este es un poder que surge donde había mucha gente, ¿verdad? Y en la profecía podemos saber que cuando habla de un lugar donde surge mucha gente, porque ahí habla de que vio una bestia salir del mar, y sabemos que en el mar hay mucha agua, pero si buscamos Apocalipsis 17:15 nos da una pista muy interesante. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17:15? Apocalipsis 17:15 nos dice: así mismo, mi hermano, las aguas que has visto son, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, en esa época Europa era el lugar más poblado de aquella época, y ahí fue donde se sentó este poder por muchos años, y este poder que hizo, blasfemó contra el nombre de Dios, de sus santuarios y de los que habitan en el cielo. Eso lo podemos encontrar. Y como le dije al principio, Dios en el cielo dejó que Satanás corriera la milla extra, pero trató por medio de los ángeles de que él recapacitara, de que él reaccionara. Y Dios permitió que este poder siguiera a lo largo de la historia, porque se le dio tiempo y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. No podemos entrar en los detalles de la profecía, pero podemos darnos cuenta de dónde inició este poder, que fue en el año 538 después de Cristo, donde el obispo de Roma asumió también la autoridad política y siguió hasta el año de 1798, y la profecía nos marca los 1260 años de persecución de este poder. Y sabemos que el general Napoleón Bonaparte, eso lo dice la historia y lo corrobora la palabra de Dios, le dio una herida de muerte a ese poder, y la profecía nos dice que esa herida sanará.
Y si nosotros estamos viendo los acontecimientos del mundo, todas las cosas que están pasando, podemos ver que ese poder está recobrando poco a poco, y no lo ha recobrado y tiene poder. Imagínense, mi hermano, cuando ese poder tenga el poder terrible, va a hacer lo que hizo en el pasado. En el pasado, y mis hermanos, esto es serio, y esto nos debe poner a meditar de que Cristo está a las puertas, de que los acontecimientos apuntan a que el Señor está al control de los acontecimientos. Pero hay otro poder descrito en esta profecía, y este poder no sale del mar. ¿De dónde sale? De la tierra. Eso nos da en Apocalipsis 13, del 11 al 4. Dice que este poder salió de un lugar poco poblado, y los que hemos estudiado la profecía sabemos que el único poder que surgió de la historia sin ningún tipo de ayuda, ya sabemos que es los Estados Unidos. Es un poder que influye en el mundo entero, y este poder le va a dar apoyo a la agenda del diablo e imponer los intereses de la primera bestia para que todo el mundo la adore, y usará su poder para conseguirlo. Y como estamos viendo los acontecimientos de este mundo, esto poco a poco se está dando, y nosotros nos estamos durmiendo. Estamos de repente viendo las cosas pasar y no nos damos cuenta. Tenemos que estar pendientes de los acontecimientos, porque este es un poder que sale de la tierra, y es la tierra la que primero había ayudado a la iglesia en aquella época de persecución, la que nos dio el principio de libertad religiosa, de conciencia, sin papa y sin rey. Y sabemos que en la constitución de este país hay libertad religiosa por el momento, entre comillas, pero va a llegar el momento que esta nación de América del Norte va a invalidar los mismos principios con que nació. Este es el segundo poder que nos habla en Apocalipsis 13. Pero este conflicto tiene un clima, y esta es una profecía que apunta al futuro, y nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos de estos acontecimientos. No sabemos si Dios nos manda al descanso, no sabemos si nosotros vamos a vivir esto, solo el Señor lo sabe. Pero el conflicto, mis hermanos, tiene que ver con la adoración, porque Satanás quiere que se le adore, y Dios, el creador del mundo, del universo, tiene el privilegio, él puede decir cómo es la verdadera adoración. Y para eso, mis hermanos, podemos buscar Apocalipsis 14:7. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:7? Decía hallando, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Qué versículo más interesante, mis hermanos. Si nosotros analizamos este versículo nos está describiendo Éxodo 20, 8 y 9. ¿Qué nos dice Éxodo 20, 8 y 9? Porque aquí en Apocalipsis el Señor nos dice que debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y debemos adorar a quién, a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué nos dice Éxodo 20, 8 y 9, perdón? Éxodo 20, 8 y 9. dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Y el 10 que nos dice? Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Y el 11 que nos dice? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dice que leyera los versículos anteriores para entrar en contexto, pero podemos notar que el 11 es una réplica de Apocalipsis 14:7. Y no es en vano que el Creador nos está pidiendo en uno de los mensajes de los 3 ángeles que le adoremos al único Dios verdadero, al Creador de todas las cosas, al que creó los cielos, la tierra, el mar, y Él va a hacer todas las cosas nuevas.
y es una réplica de Éxodo 20, 11, porque es el mismo Dios que creó las cosas en Éxodo, es el mismo Dios que está ya haciendo un llamado en Apocalipsis. Y mis hermanos, como le dije, esto es en serio, mis hermanos. Estos son los temas que debemos predicar y ayudar a las personas que están aprendiendo a explicarles más sobre este tema. Y mis hermanos, en conclusión, el conflicto final definitivamente tiene que ver con la adoración. Nosotros estamos adorando en el día de hoy al único Dios verdadero, al creador de todas las cosas. Y con mucho respeto, mis hermanos, digo que no hay otro día. Otro día no es el correcto. Entonces, ¿por qué? Porque el creador quiere que se le adore a él, porque él es un Dios celoso, él quiere que le adoremos a él. Pero el padre de la mentira también quiere que se le adore. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. Y el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios tiene su día especial para adorarlo. Y en este día. Los otros días también. O sea, los otros días Dios, como en el Edén, que le dio a Adán y Eva, como le dije, todo el planeta, nada más un árbol había que respetar. Dios nos da 7 días, pero Él nos dice que uno es de Él. Los otros días no es que nosotros no vamos a estudiar la Biblia, no vamos a orar, no vamos, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando, podemos tener una comunicación con Dios a 24 horas, y ese es el patrón, ese es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. Pero el enemigo de las almas, Él no quiere, Él quiere también que se le adore. Entonces, mi hermano, una gran pregunta: ¿cómo podemos escapar de estos poderes que nos llevan a adorar o tener un sistema falso de adoración? Tenemos que estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la decisión que debemos tomar en este momento, porque solo el Cordero de Dios nos puede proteger de esos poderes, porque sin Dios no somos nada, pero con Dios somos invencibles. Y como nos dice en el libro de Salmo, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Él nos promete que nos va a defender en los momentos difíciles. Como en la historia que vimos en Joab y Bet, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Así no podamos, Él de alguna manera nos va a suplir. Y nosotros debemos meditar en este tema de esta mañana, porque debemos de adorar al único Dios verdadero. Y mi hermano, el enemigo no va a descansar. Él anda como los otros dientes buscando a quien devorar, y él quiere llevarse, o sea, él no quiere perderse solo, él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas. Y mi hermano, este es el tema que quise traerles en esta mañana. Espero que nos sirva a meditar y estar tranquilos de que aunque el mundo se desplome, Dios está al control. Bendiciones, mi hermano.